Elisabeth Claude Jacquot de la Guerre. Elisabeth nace el 17 de marzo de 1665 en la isla de San Luis, ciudad de París, Francia. En esta época se concebía el arte a través del estilo barroco, originado en Italia a fines del siglo XVI. En Francia, país natal de Elisabeth, reinaba Luis XIV, conocido como el Rey Sol o Luis el Grande, quien fue rey a partir de los 4 años y consiguió a lo largo de su mandato construir un régimen absolutista y centrado en su persona. Los escritores Molière y Racine, el músico Lully o el pintor Rigaud resaltaron su gloria, como también las obras de arquitectos y escultores. Además, fue él quien mudó la corte a Versalles, edificando uno de los complejos arquitectónicos monárquicos más importantes de Europa. En este contexto nace Elisabeth, nieta e hija de músicos, compositores y excelentes constructores de clavecines y otros instrumentos. Tuvo 3 hermanos, Nicolas, Anne y Pierre, los cuales fueron todos músicos. Según archivos de la corte, el rey Sol fue quien descubrió los dotes musicales de Elisabeth a la edad de 5 años. A los 12 años canta para los cortesanos y el monarca, y por ese entonces también aparece en los registros como intérprete en los conciertos que se llevaban a cabo en la residencia del laudista, bailarín y compositor Louis de Molière. A través de contactos de la corte termina bajo el ala de Madame Montespan, quien ostentaba poder en ese momento por ser la principal amante del rey. Cabe destacar que el hecho de considerarla una niña prodigio o asociar su figura al mundo de lo mágico o lo sobrenatural, como se la representó en vida, contribuye a desmerecer su extraordinario talento como intérprete y compositora, cuestión muy común a lo largo de la historia de las mujeres. Para contextualizar la situación dentro del Palacio de Versalles, Elisabeth aprendió su oficio en un mundo en el que la política sexual desempeñaba un papel de primer orden, como le sucedió a Caccini en Florencia y a Barbara Strozzi en Venecia. Elisabeth era una brillante improvisadora y pasó de intérprete a compositora alrededor de 1680, a los 16 años. Poco se sabe de esta época, lo que hace sospechar que se mantuvo alejada de los escándalos que eran comunes en Versalles. El 23 de septiembre de 1684 se casa con Marine Laguerre, quien proviene de una dinastía de organistas, y vuelve al lugar de su nacimiento. Usa el apellido del marido sin dejar de usar el propio, lo que marca un interés en continuar con su carrera musical, a diferencia de su hermana mayor, Anne, quien abandonó su carrera musical luego de contraer matrimonio. A los 22 años, en 1687, Elisabeth publica las piezas de clavecín. Se aleja del patronazgo de la corte, pero el libro se publica con el patrocinio real. El libro fue bien recibido y halagado tanto por sus contemporáneos como por sus predecesores. Luego de un periodo de silencio, vuelve a aparecer en escena como compositora de una ópera ballet para el rey, en 1691. Se dice que L'Europe Galante, compuesta por Antoine Houdard de la Motte y André Camprat en 1697, es la primera ópera ballet de la historia. Sin embargo, Je suis l'honneur de la victoire fue compuesta 6 años antes por Elisabeth, lo que significa que el honor debería corresponderle a ella. Por desgracia, el único manuscrito que ha llegado hasta nosotros contiene el libreto, la descripción de los decorados, los bailes, la dedicatoria al rey e incluso la instrumentación de la obra, pero no la música. Dice Elisabeth en la dedicatoria: las muestras previas de mi devoción me parecían insuficientes y esperaba que se presentara la oportunidad para expresarla en público. Eso fue lo que me llevó a componer este ballet para el teatro. Las mujeres han dado ya en este terreno excelentes piezas de poesía que han cosechado el mayor de los éxitos, pero hasta ahora ninguna ha intentado componer una ópera entera, y ese es un mérito que atribuyo a mi empresa, pues cuanto más extraordinaria sea, más digna será de usted, sire, y más justificará la libertad que me tomo al presentarle esta obra. En 1691, el Mercure Galant volvía a elogiar las virtudes de la compositora, esta vez con un extenso poema escrito por el fantasma de Lully, quien había fallecido en 1687. La figura de Lully fue importante en esa época, representando lo nacional y la tradición.
llegando a sofocar la creación de nuevas obras incluso luego de su muerte. El 15 de marzo de 1694 es estrenada la ópera «Ce fallait pour Cri» en el Teatro Palais Royal, siendo algo así como un fracaso. Hubieron varias versiones acerca de las razones por las cuales la ópera no prosperó, entre las cuales está la escasa calidad del libreto, escrito por Joseph-François Duché de Banzy, y el hecho de que en la época primaba el texto sobre la música. Luego de esta llamada tragedia, no volvió a componer una ópera. No obstante, se tomó el trabajo de publicar la obra, dedicándosela a Luis XIV y esperando su apoyo. Pese a las magníficas palabras de la dedicatoria y a ciertas pruebas documentales de que la obra continuó interpretándose, por lo menos en casas de aficionados, no volvió a publicar una obra en 13 años. Fallece su madre en agosto de 1698 y su padre en noviembre de 1702. Se sabe que fue madre de un hijo, pero no hay información ni de su nacimiento ni de su muerte. Marín, su marido, fallece en julio de 1704. A los 42 años, en 1707, publica piezas para clavecín que pueden interpretarse al violín, siendo estas piezas auténticas sonatas. En ese entonces la forma sonata era mucho más fluida que hoy en el siglo XXI, era música avanzada. Ella da a la viola o el violonchelo un papel armónico y melódico que ningún compositor francés había dado. La compositora mezcla las tradiciones francesas e italiana, dando expresividad en los movimientos lentos, innovación en las armonías y uso de modulaciones. Cabe destacar que la forma sonata nace en Italia, un mal lugar desde la visión del rey que no disfrutaba de ella ni de la cultura italiana, y que el violín era considerado un instrumento menor. Un manuscrito descubierto recientemente demuestra que Elizabeth había estado trabajando en la forma 12 años antes. Sus sonatas, copiadas a mano en 1695, se cuentan entre las primeras publicadas en Francia. El título del manuscrito es Sonata di la Signora de la Guerre. Con estas sonatas, dedicadas a Luis XIV, volvió a tocar en Versalles. Luego Elizabeth eligió seguir su carrera musical con la composición de sus cantatas en el libro Cantatas Sacras, con textos de Antoine Joudard, pisando nuevamente el terreno de las pugnas culturales, pues la forma cantata también es un género italiano. También dedicó este trabajo a Luis XIV. A estas cantatas le siguieron 3 cantatas seculares en 1715, tituladas Cantatas Francesas, a las que el elemento francés se integra con el conocimiento y el cultivo de los estilos italianos. Junto con estas 3 cantatas, además, se publicó una pieza llamada Le Recommandement comique de Pierrot et Nicole, y por primera vez dedicó esta publicación no al rey, cuya muerte era inminente, sino a Maximiliano II. A partir de 1715 sus apariciones son escasas y publica algunas piezas breves hasta 1724. Se dice que su última obra, hoy perdida, fue Te Deum en agradecimiento a la recuperación de Luis XV de la viruela. La obra fue interpretada en la Capilla del Louvre en 1721. Falleció el 27 de junio de 1729, habiendo trabajado con éxito y durante muchas décadas, como intérprete y compositora de gran talento.